Muy buenos días a todos, esperamos que estéis todos muy bien, vuestras familias, vuestros equipos, y os deseamos desde luego mucho ánimo desde Forética en un año desde luego con muchos retos y con una agenda intensa en materia de sostenibilidad, una agenda que se acelera y una agenda en la que tenemos que estar todos a la última. Tenemos que estar todos, desde luego, pendientes de los diferentes desarrollos, herramientas, políticas que necesitamos como profesionales que queremos acelerar el ámbito de la sostenibilidad en nuestras organizaciones y también tener cada vez un mayor y mejor impacto positivo. Porque 2021 tiene que ser el año de la reconstrucción. Todavía estamos inmersos en esta terrible crisis sanitaria vinculada a la COVID-19, una crisis que está derivando, desde luego, ya deriva una crisis económica, en una crisis de empleo y que afecta, desde luego, a los ámbitos de desigualdad de una forma decidida. Y es en este momento desde donde tenemos que reconstruir, donde tenemos que trabajar juntos, donde tenemos que, desde luego, que avanzar. Así que os damos la bienvenida a esta sesión de Tendencias de Sostenibilidad 2021 con las claves en los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno que ha destacado, que ha seleccionado el equipo de Forética para, desde luego, marcar cuáles son los hitos, los aspectos fundamentales en los que nos debemos centrar. Seguro que hay más, seguro que hay aspectos muy vinculados a las empresas, a sectores. Por eso trabajaremos, desde luego, mano a mano con nuestras más de 200 empresas y organizaciones para avanzar, pero también en nuestro compromiso público nos gustará compartir y trasladar, desde luego, toda esta parte de trabajo a toda la comunidad que trabajáis en el ámbito de la sostenibilidad. Un año, además, que desde Forética se enmarca dentro de un nuevo plan estratégico que tiene como pilares la ambición. Vamos a empujar a todas las empresas y organizaciones a aumentar su ambición para cuanto antes, preferiblemente en esta década, y desde luego antes del año 2050, avancen a ser cero emisiones, avancen a ser cero residuos a vertedero, avancen desde luego en sus planes de igualdad, cerrar la brecha de género, mejorar su gobernanza, objetivos desde luego ambiciosos que queremos impulsar en nuestra nueva etapa y objetivos que desde luego necesitamos acelerar. Pero junto a la ambición viene la acción y desde luego en la estrategia de Forética estará en primera línea que todos estos grandes movimientos políticos bajen a ayudar a que los socios en sus productos, en sus servicios, en la llegada a nuevos mercados, en sus operaciones, puedan desde luego trasladar internamente todas estas ambiciones, desde luego vinculadas a la sostenibilidad, que les permitan, desde luego, ser la respuesta, porque la sostenibilidad en este contexto, como decía, es la gran aliada para la recuperación y es la gran oportunidad de progreso, desde luego, para las empresas y para la sociedad. Hacer accionable la sostenibilidad, desde luego, será un factor fundamental y nuestros grupos de trabajo, nuestros clústeres, en nuestras diferentes iniciativas, desde luego, la acción será fundamental. Empezamos la década de la acción y tenemos que estar, desde luego, alineados. Y la comprensión humilde de que solos, desde luego, no podemos alcanzar todos los objetivos que nos proponemos. Necesitamos ampliar las alianzas con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con las organizaciones del tercer sector, con la administración pública, con lo cual los proyectos de Forética también, más allá de su red de alianzas internacionales, con el World Business Council for Sustainable Development. Sabemos que en España reside el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible en Forética, nuestra alianza con CSR Europe, donde tenemos toda la agenda europea al día, donde el Green Deal, desde luego, va a ser un factor fundamental de avance en Europa en los próximos años, pero también nuestras alianzas con las administraciones públicas, con gobiernos autonómicos, el gobierno central, con el tercer sector, que forma una parte, desde luego, muy destacada de Forética y, desde luego, cuantos agentes quieran colaborar en estas alianzas para avanzar. Hoy, además, en este sentido, enmarcamos la sesión dentro del Pacto Climático Europeo, una iniciativa a la que nos ha invitado a participar la Comisión Europea
y en la que desde luego vamos a trasladar ese impulso donde más allá de las empresas marquemos objetivos todos como ciudadanos, como organizaciones, para desde luego ese gran objetivo de reducir las emisiones de la neutralidad climática antes del año 2050. Para avanzar en todo este proceso, el equipo de Forética, el equipo ambiental, social, de transparencia y gobernanza, de comunicación, ha seleccionado todo un conjunto de información, de documentos que intentamos digerir y trasladar de una forma sintética. Al final de la presentación y la distribuiremos y también podréis encontrar las referencias a los documentos que hemos mencionado, unos documentos que yo creo que en sí mismos son muy interesantes para marcar y para conocer más profundamente lo que viene en los próximos meses. Así que atentos, desde luego, más allá de estas imágenes de documentos donde hemos revisado desde el barómetro de confianza de Edelman, las tendencias de MSCI en términos de más financieros, el mapa de riesgos, ¿no? El nuevo mapa de riesgos del World Economic Forum presentado, ¿no? estos últimos días, tendencias en Asia, en Estados Unidos, tendencias de consumo, bueno, todo ese conjunto de tendencias a las que nuestros socios, de luego, en nuestra conversación continua con ellos, vamos a ir desarrollando. Queremos, desde luego, distribuirlas para el conocimiento ordenado de todo el mundo para que consiga alcanzar el mayor potencial. Antes de entrar en detalle sobre las tendencias que hemos seleccionado, me gustaría hacer hincapié en el trabajo que venimos haciendo en materia de futuro de sostenibilidad, de perspectiva de lo que nos vamos a encontrar en los próximos meses y los próximos años. Y por eso me gustaría presentar a Tania Fernández, que coordina el proyecto El futuro de la sostenibilidad en las empresas en Forética y que durante este año con los socios de Forética han puesto sobre la mesa un conjunto de documentos, herramientas que ayudan a las empresas también a ver no solo esas tendencias, sino también a hacerlas accionables a través de herramientas, checklists específicos para identificar el impacto que pueden tener en sus empresas. Así que, Tania, muchísimas gracias por ese trabajo, que sé que además ha agrupado y ha habido talleres para trasladar las diferentes tendencias de los socios y me gustaría que nos introdujeras brevemente ese área también de trabajo de Forética y de la web donde pueden encontrar acceso continuo y actualizado a todas esas tendencias. Adelante, Tania. Muchas gracias, Germán, por esta introducción. Bueno, pues como muchos sabréis, el año pasado, tras la primera respuesta ágil y rápida de las empresas, quisimos avanzar para fortalecer aún más la acción empresarial, ¿no? Intentar favorecer la construcción de un futuro posterior a la COVID pues más sostenible. Y por ello lanzamos este proyecto, el futuro de la sostenibilidad, y en el que hemos venido trabajando con más de 60 empresas, nuestros socios, para analizar el impacto a mediano y largo plazo de la COVID-19, pero sobre todo para integrar y maximizar el impacto de la sostenibilidad con esta ambición, ¿no?, de mejorar la resiliencia empresarial y alcanzar una nueva normalidad más sostenible. Para ello nos hemos apoyado, como comentaba Germán antes, en el trabajo de nuestro partner global, el World Business Council for Sustainable Development, y hemos querido partir de estas tendencias internacionales, estas tendencias globales, para luego aterrizarlas y bajarlas al contexto español. Por eso, en este primer documento analizamos las principales macrotendencias y disrupciones que van a marcar la próxima década, haciendo un especial hincapié en aquellas que consideramos más relevantes para España, dada la especial exposición quizás y especial vulnerabilidad de España a estas disrupciones. En un segundo lugar, nos centramos en las principales vulnerabilidades que la COVID-19 había destapado, las vulnerabilidades de nuestro sistema socioeconómico, de la manera en la que producimos, en la que vivimos. Y para ello pues fue también muy importante el input de las empresas participantes, que nos compartieron una información muy valiosa, su visión sobre lo que preveían que podían ser las repercusiones sobre sus modelos de negocio, pero sobre todo su impacto en las estrategias de sostenibilidad. Esta fue una primera fase que llamamos más de diagnóstico y luego quisimos adoptar un enfoque más práctico para centrándonos en las herramientas que las empresas podían usar de cara a la recuperación con esta ambición, ¿no?, que comentábamos al principio de integrar la sostenibilidad realmente y maximizar el impacto.
Para ello nos seguimos apoyando en el trabajo del World Business Council y tradujimos y adaptamos este documento muy completo que pretende ser una guía para las empresas de cara a esta recuperación, que recoge los principales escenarios a futuro y, sobre todo, pues una herramienta práctica, una checklist de recuperación que permite verificar que estas estrategias de cara a la recuperación, están integrando las principales claves en términos de sostenibilidad. Y tras este trabajo, en nuestro último informe, además de, quisimos realizar un gran trabajo de síntesis, ¿no?, de estas principales tendencias, estas principales herramientas que las empresas pueden usar para maximizar el impacto y alcanzar esta nueva normalidad, pues, más sostenible. Perdón. Y además de este trabajo de síntesis, quisimos enriquecer toda esta investigación con información de primera mano. Es lo que comentaba Germán antes, organizamos un taller con las empresas participantes que fue muy interesante y muy valioso, porque además de compartir experiencias sobre el impacto que estaban teniendo el COVID de las estrategias de sostenibilidad, también se pudieron debatir sobre las principales claves que las empresas han de cambiar, ¿no?, para realmente conseguir integrar la sostenibilidad de manera transversal en las estrategias corporativas y maximizar el impacto. Bueno, este año vamos a seguir trabajando en el proyecto y, de hecho, bueno, esta sesión se enmarca en este contexto y seguiremos trabajando de la mano del World Business Council en la misma línea. Y ya, bueno, pues sin más dilación, lo que todos estáis esperando, vamos a por las tendencias, así que, Germán, te paso la palabra. Pues muchísimas gracias, Tania, y enhorabuena por todo el trabajo que estáis, ¿no?, realizando en este grupo interno de Forética con las empresas, y además estaremos atentos a ese siguiente paso, que entiendo que será en mayo, cuando traigamos esa visión renovada, esa visión 2050 del World Business Council, que presentaremos en el mes de mayo aquí en España. Así que todas las empresas animadas, los socios a trabajar en esta perspectiva, pues encantados de contar con ellos. Muchas gracias, Tania. Avanzamos, si os parece, para ver ese ámbito de las tendencias, y me gustaría arrancar con esta visión de algo que ya pasó y que nos traía el profesor de Columbia, Jeffrey Sachs, nos recordaba a principios de años el proceso que supuso llegar a la Luna en los años 60. Se llamó, ¿no?, el Moonshot, luego se ha aplicado desde luego al término de gestión empresarial, pero esa misión que propuso el presidente Kennedy en el año 61 en el Congreso, que puso a Estados Unidos en esa misión hacia el futuro de proclamar que llevaría al primer hombre a la Luna, nos trae algunos elementos que yo creo que son relevantes para pensar en nuestra misión, en la misión, desde luego, desde los que trabajamos en pro de la sostenibilidad. Y esa misión tuvo éxito, el Moonshot tuvo éxito en los años 60 del siglo XX, porque era una misión que tenía una serie de atributos organizativos que fueron absolutamente vitales para el éxito de esta misión. En primer lugar, tenía un objetivo claro, tenía un cronograma absolutamente claro y un plan riguroso. Recordamos que la NASA ideó esta misión en 3 actos. En primer lugar, los vuelos Mercury, donde había solo un astronauta. Los vuelos Gemini llevaron ya a 2 astronautas, y finalmente los vuelos Apolo, los de 3 astronautas, que fueron los que consiguieron llegar a la Luna, fueron los que terminaron de completar esa misión. Como anécdota, recordar que España jugó un papel interesante en ese proceso, porque en Robledo de Chabela, en la Comunidad de Madrid, tenemos existen unas 3 bases de seguimiento de esa misión. Todavía está, desde luego, ahí presente esa base trabajando en la investigación del espacio profundo. Pero ese compromiso que, como vemos, con objetivos, cronograma, presupuesto, se convirtió en un compromiso nacional, tanto público como privado. Involucró a más de 20.000 empresas privadas, a más de 400.000 trabajadores en Estados Unidos, y, como decía, con un presupuesto continuo desde el año 61 hasta finalización en el año 69. Hoy nos encontramos con nuestro Moonshot, nuestra misión, y la misión de nuestra generación de esta década es el desarrollo sostenible, no mirar hacia la Luna, sino esa visión que desde la Luna
nos trajo por primera vez esa comprensión, desde luego, del mundo en el que vivimos y esa misión, que es o esa visión que tenemos desde luego desde Forética, desde el World Business Council, que es conseguir que 9.000 millones de personas pueden vivir en este siglo dentro de los límites planetarios y con una calidad de vida adecuada. Para eso también hemos fijado objetivos. Hemos fijado los 17 objetivos de desarrollo sostenible que pretenden, desde luego, acabar con la pobreza extrema, mejorar la educación, el acceso a la salud y también, desde luego, el trabajar en el ámbito de vivir dentro de los límites planetarios. Desde luego, si ponemos presupuestos, tiempos, dedicación e involucración de empresas, administración, se puede convertir en una misión a largo plazo, en un moonshot, donde debemos trabajar todos para conseguirlo. Pero para empezar, desde luego, tenemos que trabajar todos desde nuestro propio entorno, desde nuestra propia empresa, y hay que empezar por reconstruir. Y estas son las 3 R's por las que queremos empezar a trabajar, y ahora hablaremos cada una de ellas desde su aspecto ambiental, social y de transparencia y buen gobierno. En primer lugar, tenemos que regenerar. Y ahora se habla también de la empresa regenerativa, más allá de la empresa cero emisiones o con neutralidad climática, si somos capaces de ser netamente positivos y si somos capaces de regenerar en un contexto donde el Foro Económico Mundial vuelve a presentar que los riesgos ambientales son los principales para los próximos años, la principal fuente de impacto, desde luego, en nuestra vida. Lo estamos viviendo, las condiciones climáticas extremas, el fracaso en la acción climática, los daños provocados por el hombre en el clima, necesitan, desde luego, de una acción específica. Cuando pasó la crisis financiera, hace más de una década, en el 2008-2009, se crearon programas de estímulo por parte del gobierno. Muy pocos se dirigieron, desde luego, a la perspectiva ambiental. Hoy ha cambiado. La Unión Europea, por ejemplo, va a estirar el 30% de ese plan de recuperación, de ese fondo Next Generation, que hoy, además, en el Congreso de los Diputados en España forma parte de las discusiones sobre el decreto para ponerlo en marcha, marca esos 6 pilares donde hay que invertir los recursos. Pilares que nos van a ayudar, si se hace bien, a acelerar esa transición a la sostenibilidad. Pilares que tienen que ver con la transición verde, con la transformación digital, con la creación de empleo sostenible, inclusivo, con la cohesión social, con la salud, con las políticas para las próximas generaciones, para los niños, para los jóvenes, incluidas la educación y también la generación de nuevas habilidades. Más allá de regenerar, tenemos que empezar ya, es un camino en el medio plazo, tenemos que reconstruir hoy. Y la urgencia en el corto plazo, la crisis de empleo, la crisis de acceder a medios de vida, a un trabajo, la desilusión de jóvenes que se enfrentan a 2 crisis, la desigualdad digital, el estancamiento económico, las consecuencias que tienen que ver de programas de estímulos en el futuro, desde luego en el endeudamiento de los países, bueno, pues están desde luego también en la agenda. El Foro Económico Mundial decía esta semana, en una multitud de informes que presentaba, que el 70% de las mujeres trabajadoras creen que sus carreras se han ralentizado si han podido, en todo caso, mantenerse, ¿no? Sectores, desde luego, que se han visto muy impactados, pequeños empresarios, niños que no han podido acceder a la educación, forman parte, desde luego, de ese elemento que necesitamos reconstruir y forman parte también del compromiso de las empresas en la generación de habilidades para la adaptación de su fuerza laboral a las nuevas demandas que podemos tener en el futuro. Desde luego, trabajar en esa línea les ayudará. Nos ayudará a fomentar la lealtad, la satisfacción, no solo de los empleados, también de los clientes, y tener una percepción mucho más positiva de lo que hacen las empresas en la sociedad. Y por último, también veremos las tendencias en 2 hábitos de transparencia y gobernanza que hemos definido como resetear. Nos contará, igual que reconstruir, Ricardo Trujillo, que lidera el ámbito dentro de Forética social, pues Jaime Silos, en la parte de transparencia y buen gobierno, nos hablará de ese nuevo capitalismo de los stakeholders, donde
el Green Deal, el programa de Joe Biden de Build Back Better, tiene que ver con esa reconstrucción, ese reinicio de la economía que tiene que tener en cuenta las empresas para alinearla, desde luego, con estos criterios sociales y ambientales. Tendremos un punto de control, desde luego, este año para ver la evolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Foro Político de julio en Nueva York, como todos los años, para ver, desde luego, cuál es la respuesta de los países. Sabemos ya, desde luego, que el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han resentido muchísimo, se han visto muy impactados por la crisis del coronavirus. Desde luego, ese reinicio también tiene que tener en cuenta la comprensión interna de las empresas, en los consejos de administración, de cuál debe ser el propósito de la compañía, y lo recordaba esta semana Larry Fink en su carta anual desde BlackRock, poniendo el acento, desde luego, en que la inversión sostenible se está acelerando y cómo los inversores o grandes gestoras de activos, como es el caso de BlackRock, entienden que el compromiso con la sostenibilidad, desde luego, es el camino al futuro, el camino de tener una empresa exitosa, donde la creación de valor para los accionistas a largo plazo requiere mucho más que centrarse solo en los accionistas, requiere, desde luego, centrarse en todos los impactos ambientales y sociales. Así que me toca a mí, brevemente, para terminar, anticipar algunas de las tendencias vinculadas a esta regeneración en el ámbito ambiental, regeneración verde. Ana Herrero se reincorporará el lunes, lidera, después de su baja de maternidad, felicidades, Ana, seguro que de parte de todos los socios y todas las personas que nos están viendo, lidera, desde luego, el equipo ambiental, pero hoy, desde luego, presento yo esta parte de regeneración verde que marca cuatro elementos, que consideramos muy importantes, donde las empresas tienen que marcar esta ambición, esta acción y estas alianzas. Desde la perspectiva climática, esta ambición, desde luego, de ser neto positivo en términos de trabajo interno para los próximos meses y años, la ambición hacia cero residuos, la comprensión mayor del impacto en la biodiversidad y cómo la naturaleza, digamos, despierta en la comprensión de inversores, de reguladores, que van a tener, desde luego, un mayor foco en los próximos meses en las actuaciones de las empresas en este ámbito, y también como los puntos calientes de la sostenibilidad son las ciudades, donde se concentran más personas, donde tenemos capacidad, desde luego, de hacer avances en los próximos meses mucho más destacados. Si hacemos foco en el ámbito del cambio climático, y aquí vemos, desde luego, estas rayas climáticas de Ed Hawkins, del profesor de la Universidad de Reading, vemos que el objetivo, desde luego, es ese objetivo de la ciencia de no superar el 1,5 grados antes idealmente, del 2050. Y tenemos, desde luego, la comprensión de la ciudadanía. El 73% de los españoles, nos decía un reciente estudio de Ipsos, piensa que a largo plazo el cambio climático se convertirá en un problema tan grave como lo que es hoy la crisis del coronavirus. Este dato ayer mismo, en el mismo porcentaje, además, curiosamente, lo presentaba en la macroencuesta que ha hecho la UNEP, ¿no?, el Departamento de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en todo el mundo, sobre la preocupación de materia del cambio climático, donde los jóvenes, además, están haciendo, desde luego, un impulso y una comprensión aún mayor de qué es lo que quieren, ¿no?, y qué es lo que van a demandar en los próximos años a empresas y organizaciones. Net Zero, ser cero emisiones, es el camino que están alineando ya muchas de las empresas de Forética. Han establecido sus objetivos basados en la ciencia en materia de descarbonización. Se ha comprometido a divulgar los riesgos climáticos y están alineando también sus inversiones y también su gobernanza con los retos, desde luego, de esos planes ambiciosos climáticos, donde existen y se están generando multitud de innovaciones que vamos a ver durante el año. Nuestras empresas socios están trabajando en ámbitos de secuestro de carbono en el océano, del hidrógeno verde. Ayer mismo veíamos el lanzamiento de la coalición para acelerar la descarbonización de la industria pesada y el transporte
se lanzaba en el foro de Davos, aviación, transporte marítimo, aluminio, cemento, químico, esas industrias, desde luego, que están tratando también de acelerar su impacto y reducir la curva, una curva que lamentablemente de emisiones sigue aumentando. Está ya en 410 partes por millón, con los niveles de CO2 más altos, además, de los últimos 800.000 años. Con lo cual, con el objetivo de mantener el mundo en ese espacio seguro de un aumento de no más de 1,5 grados, tenemos que fomentar la ambición de trabajar en este aspecto dentro de las empresas. Lo vemos, desde luego, y lo reitero, en la legislación y en los planes que están marcando los países, Francia, Alemania, Estados Unidos, pero también China, Japón, Corea del Sur, y la Unión Europea con el Gran Deal y con su paquete de adaptarse al 55%, porque recientemente ha renovado ese compromiso de pues reducir las emisiones en el año 2030 en 55% respecto a las del año 1990. Y eso va a suponer cambios en regulaciones en multitud de sectores, en energías renovables, en eficiencia energética, en edificios, en uso del suelo, impuestos sobre energía. Desde luego, lo veremos traducido también este año en la ley de cambio climático que tenemos la expectativa de tener, desde luego, como marco en España ya este año. Con lo cual, 1,5 grados, esa es la cifra que tenemos que marcarnos en nuestros programas internos en las empresas, y también tenemos que estar atentos porque en noviembre la COP26 de Glasgow, que ya no será una COP como fue la de París, una COP será diferente, no tratará de la adopción de acuerdo global, sino será la COP de la implantación, y muchísimas empresas están preparando, igual que los países, sus propuestas de ambiciones para llegar, desde luego, a ese momento de la COP con un esfuerzo, desde luego, de comprensión y un camino para los próximos años muy relevante. Con lo cual, un buen año para marcarse una fecha y antes de noviembre tener claras y actualizadas esas ambiciones, esa creación de este año de planes operativos para implementar las soluciones para reducir las emisiones a la mitad en esta década, que requiere, desde luego, el liderazgo del Consejo, del CEO de las empresas, pero también avanzar en la colaboración con todos los sectores y también con las propias cadenas de valor. Y también requiere transparencia, divulgar de forma transparente sus objetivos y planes de información, y planes de desarrollo sobre cómo voy a conseguir llegar a ese ámbito de ser cero emisiones. Por eso, desde luego, estas siglas TCFD, que son las vinculadas al Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionadas con el clima, y, desde luego, la metodología para ser transparente en materia de riesgos climáticos será uno de los elementos fundamentales este año. En su carta de Refrink destacaba esta semana tanto esta metodología como el SASB, y vemos que ese incremento de 85% de un año para otro de empresas que están alineadas con las recomendaciones del TCFD está haciendo una realidad la preocupación por divulgar los riesgos climáticos. Vemos también que CDP, otra metodología, ha sumado ya 10.000 empresas divulgando y supone un 14% de aumento respecto al próximo año. Y estas prácticas, que hoy son voluntarias, vemos que algunos países como Nueva Zelanda y Reino Unido están avanzando y serán probablemente los primeros en países que exigirán a empresas que revelen por ley su riesgo climático. Con lo cual, atentos todos también a esa tendencia. Y, por último, vinculado también al clima, lo ha mencionado, la comprensión también de las alianzas con la cadena de valor. Se presentaba también en los últimos días ese desafío net zero, el desafío de la cadena de proveedores, donde, bueno, en el Foro Económico Mundial se daba a entender en uno de esos informes presentados cómo es posible descarbonizar las principales cadenas de suministro mundiales con las
con las tecnologías disponibles ahora mismo y a bajo coste. Las cadenas de proveedores de alimentación, de construcción, de moda, de bienes de consumo y otras, ¿no?, tienen esa posibilidad de avanzar. No es nada fácil, pero tenemos que empezar desde luego a trabajar ese ámbito, que es el más complejo. Probablemente en este momento, una vez que el Scope 1 y el Scope 2 dentro de las empresas, podemos empezar ya a tenerlo desde luego más controlado, aunque cada año vemos nuevas innovaciones. El Scope 3, desde luego, un punto, desde luego, para que nos fijemos todos y trabajemos, y el clúster de cambio climático y forética también, junto a todas estas tendencias, servirá para compartir y avanzar, desde luego, en esta línea. Más resumidamente, dado que le queríamos dar un espacio en el compromiso con el que hemos adquirido con la Comisión Europea sobre el aspecto climático, 3 tendencias más ambientales. Desde luego, cero residuos, que es la tendencia, desde luego, como la que podemos etiquetar el avance hacia una economía circular. El paso de una economía lineal, que todavía es así, y vemos en el informe que se presentó también esta semana, el informe mundial de la brecha de circularidad aquí en el mundo, que ni siquiera ha podido obtener los datos, pero desde luego habíamos pasado del 9,1% en el año 2019 de circularidad, solo volvemos a meter en el sistema el 9,1% de los materiales que generamos, habíamos reducido al 8,6%. Con lo cual, desde luego, no estamos en una buena línea de avance en materia de economía circular y con el impacto que tiene, desde luego, el uso de materias y tanto, bueno, impacto ambiental, social, el uso y luego la falta de recuperación de las mismas que afecta a la cadena de proveedores, a la eficiencia de muchos procesos, a la propia falta de materias primas, bueno, pues desde luego un impacto, desde luego, en la economía y en las empresas, que ya se detecta. El World Economic Forum vuelve a marcar como uno de los riesgos también las crisis en materia del acceso a recursos naturales, un riesgo de alto impacto y de alta probabilidad que necesita, desde luego, poner foco por parte de las empresas, poner foco porque además de las oportunidades que genera, de nuevo veremos, desde luego, más presión regulatoria desde diferentes ámbitos, tanto a nivel europeo como de España, desde la directiva de ecodiseño, partiendo por las diferentes avances de regulación en materia de residuos, dentro además de los paquetes de economía circular que se ponen en marcha, con la posibilidad también, dado que la economía circular en los fondos Next Generation es uno de los ámbitos que están, desde luego, marcados como prioritarios. Veremos en un punto, desde luego, muy relevante, este año es en Canadá el Foro Mundial de Economía Circular, con lo cual, atentos a esa fecha. Antes tendremos en España nuestro Foro Anual de Economía Circular en julio, liderado por el Grupo de Acción de Economía Circular de Forética, para ver, desde luego, los puntos de acción previos a esta cumbre, pero esa es la máxima ambición que queremos tener, desde luego, de avanzar en esa circularidad por parte de las empresas. Para ello, operativamente, trabajaremos, y el 2 de febrero se presenta con el World Business Council la segunda generación de indicadores de transición hacia la economía circular. Están disponibles, además en castellano, esa primera generación. Venimos trabajando con el Grupo de Economía Circular en todo ese aspecto, así que os animamos, desde luego, a ese ámbito de medición para poder, desde luego, marcar objetivos que estén bien definidos, que sean claros y darles el seguimiento adecuado. No solo existen estos indicadores, sino que estamos viendo ese avance en modelos como el de la Fundación Ellen MacArthur, los Circulytics, ¿no?, la herramienta de circularidad, o el propio GRI, ¿no?, que establece en sus estándares esos indicadores de materia de residuos, entre otros. Así que indicadores. El plástico, desde luego, será un elemento que ya trabajamos el año pasado, la nueva economía de plástico. La circularidad en todo el ámbito del plástico va a ser fundamental, y el sector del textil, la electrónica circular, que será también una de las medidas, desde luego, impulsadas este año por la Unión Europea, van a ser muy, muy relevantes como tendencias a seguir avanzando. Así que cualquiera de estos elementos, encantados, desde luego, de avanzarlos en la agenda. Y termino con los dos últimos avances y enseguida pasamos ya al ámbito social.
despierte la naturaleza. Esa llamada de atención la hemos visto durante el coronavirus cuando invadían de alguna forma las ciudades, los pueblos, bueno, pues, los animales que no estábamos acostumbrados a verlos deambular por nuestras calles, pero es un toque de atención desde luego interesante, y yo creo que bueno, si podemos extraer algo positivo en la comprensión de lo que nos ha pasado este año, algún aprendizaje, yo creo que hay más personas conscientes de los vínculos bueno, que tenemos con el medio ambiente, empezando por los vínculos de la salud, porque a medida que el planeta se calienta, y tal como nos traslada el informe global del IPBES, hay un número creciente de animales, de especies que abandonan sus hábitats históricos y acercan a entornos que son más hospitalarios, probablemente para ellos, que están más cercanos a los seres humanos, y donde hay más probabilidades, desde luego, de generar enfermedades que pasen de animales a humanos. Los datos son los que tenemos: 8 millones de especies que existen en todo el mundo, se enfrentan de ellas 1 millón a la extinción en las próximas décadas. Ya hemos lamentablemente sido responsables de la extinción de algunas de ellas, con lo cual la ambición que marca de nuevo este año una conferencia de la biodiversidad, que pretende ser igual que fue la conferencia de París para el clima, pues la conferencia para la biodiversidad, con lo cual las ambiciones de las empresas en el impacto en la biodiversidad se van a presentar en esta convención en China también, esta discusión sobre qué pueden hacer las empresas más allá en términos de biodiversidad, y estemos muy atentos también a toda la implantación de la estrategia de la biodiversidad, que va a impulsar la producción orgánica, el avance en la restauración de ecosistemas degradados, la protección de océanos, de regiones costeras, la reconstrucción también, la restauración, perdón, y gestión de los bosques, y reducción de riesgos asociados a productos, ¿no?, que lleven a la deforestación. Todos estos aspectos, desde luego, en función del sector, van a ser más o menos relevantes, pero lo que sí nos va, desde luego, a afectar a todos los sectores es esa tendencia, desde luego, de presión incluso por parte de los inversores ante el descubrimiento de que todos estos aspectos vinculados al colapso de la producción de peces, la rápida disminución de abejas, que parecía alejadísimo del discurso de inversores, parecían preocupaciones, desde luego, muy lejanas, tiene una repercusión muy clara, desde luego, en la economía y en las empresas. Supone una amenaza, desde luego, ya que la mitad del PIB total está vinculado bueno, está altamente vinculado con la acción con la naturaleza. Dependemos de la naturaleza, con lo cual, si no tenemos la naturaleza, desde luego el riesgo es relevante. Marcar, desde luego, de nuevo, ambiciones, marcar objetivos, y cuando hablaba del TCFD de clima, vamos a ver también este año el lanzamiento o el avance de indicadores de riesgo vinculados a la biodiversidad. Un discurso que puede parecer muy alejado para algunas empresas, pero para otras, como sabéis y lo vivís, y en el grupo específico que trabajamos, área de biodiversidad dentro de Forética, es un aspecto absolutamente vital. Las soluciones basadas en la naturaleza, desde luego, serán tendencia este año. Lo que tendremos que comprender es cómo aumentar, desde luego, esas inversiones de soluciones basadas en la naturaleza, teniendo la comprensión más clara de cuál es el alcance y qué requisitos tiene. Termino. Las ciudades, lo he mencionado anteriormente, puntos calientes en materia de sostenibilidad. Este año estaremos con la Smart City Expo. Hemos creado también dentro de Forética un grupo vinculado a este ámbito, porque creemos que es un acelerador absoluto de la sostenibilidad. Vamos a hablar de las ciudades de 15 minutos, de las ciudades que introducen estos aspectos sociales y ambientales, como Ámsterdam, bajo la metodología del Donut, la capacidad bueno, pues también de regeneración en las ciudades y de reconstrucción social que trae la visión de sostenibilidad, donde las empresas, desde luego, tienen que formar parte, desde luego, de las soluciones, aportar sus soluciones
y ese diálogo entre empresa y ciudad debe ser fundamental para conseguir, desde luego, que los ciudadanos tengan calidad de vida en las ciudades y las ciudades, a su vez, desde luego, sean centros donde salud, cohesión social o impacto ambiental formen parte de sus decisiones en el día a día. Con lo cual, en la parte ambiental de Forética, dentro de todo el menú de opciones que tenemos, muchas más, pero os animamos desde luego a trabajar en estas 4 líneas al menos este año, y el clúster de cambio climático trabajará en esa ambición de cero emisiones. Trabajaremos también junto a la Women Business, una coalición global en aspectos como acelerar esa compromiso a ser cero emisiones al 2040. Hay ya metodologías como el Climate Pledge que están en ese aspecto, o el que pueda avanzar o acelerar al 2030 esos aspectos, o al 2025, pues será objeto también de ese impulso, también en transparencia y colaboración con la cadena de proveedores. Trabajaremos en el Grupo de Acción de Economía Circular, con esa cita en julio y con esa máxima ambición para ser cero residuos, con el grupo vinculado a biodiversidad, desde luego para entender esas soluciones basadas en la naturaleza y esos nuevos indicadores de transparencia, la biodiversidad, o el grupo de ciudades sostenibles para generar, desde luego, acelerar esos proyectos de empresa con ciudades que nos permita vivir en entornos más sostenibles. Una agenda muy intensa, muy cargada en el área ambiental, con aspectos muy, muy interesantes que, gracias a las empresas socios, desde luego, y al tercer sector que va a colaborar, estoy seguro, a hacer aspectos de acción muy interesantes durante este año. Así que, área ambiental, y vamos a seguir, si os parece, avanzando hacia el área social, porque Ricardo, además, tú que lideras el equipo social dentro de Forética y el clúster de impacto social, nos habéis trasladado la relevancia de esa S, de lo social, que ahora inversores están poniendo bajo la lupa, pero más allá de eso, los compromisos por parte de las empresas en involucrarse en los ámbitos sociales, que está siendo, desde luego, muy, muy relevante. Así que, Ricardo, muchísimas gracias, bienvenido. Te cedo el control y nos encantará que nos traslades cuáles son las tendencias y en qué vamos a trabajar en Forética durante este año. Adelante. Vale. Muchas gracias, Germán. Gracias sobre todo también a los asistentes por acompañarnos en esta sesión. Y muy rápidamente, si os parece, vamos a ir repasando algunas de las tendencias sociales más relevantes. Cuando estábamos preparando esta sesión, queríamos distinguir, hay muchísimas tendencias, hay muchísimos elementos de acción, tanto en la parte ambiental, social y de gobernanza, en las que como organizaciones sostenibles tenéis que tener presencia, pero en esta sesión queríamos limitar, o queríamos hacer un esfuerzo, un hincapié especial en aquellas que van a marcar la diferencia durante este 2021. Así que vamos muy rápido a la parte social. Como decía Germán, sí que detectamos y estamos alineados con la importancia creciente de la AS dentro del trinomio ASG. Esto ha sido gracias en parte a una tendencia que ya veníamos identificando en los últimos años, pero sobre todo vamos a decir que es debido a todos los impactos que estamos identificando de la pandemia, ¿no? de la COVID-19. Estos impactos han sido impactos negativos muy profundos en términos, por ejemplo, de salud. Ya esta semana creo que ya hemos pasado de los 100 millones de contagiados en todo el mundo. Están siendo unos impactos profundísimos y muy profundos en términos económicos, ¿no? Las últimas estimaciones de la OCDE hablan de un recorte del 4,5% del PIB mundial para el año 2020. En Europa, una de las zonas más afectadas va a ser en torno al 7,5%, y en España todavía más. A estos impactos se le suma una profunda apertura de brechas que ya existen y en las que estábamos ya trabajando y a las que estábamos ya orientando la acción empresarial, ¿no? Brechas como la brecha educativa, la brecha tecnológica o la brecha de vulnerabilidad, que debido a la COVID pues se están ensanchando. No está ayudando nada a remontar ese progreso que habíamos alcanzado
y en el que los ODS, por ejemplo, nos estaban marcando un buen camino y estábamos consiguiendo resultados. Pues la COVID nos ha echado para atrás, al menos 3 años en algunos de ellos, tales como hambre cero o pobreza cero, con lo cual pues vamos a tener que todavía remar un poco más fuerte, ¿no? Si cabe. Y por otro lado, impactos de la COVID que no tienen por qué ser necesariamente negativos son la aceleración de elementos disruptores como nuevas formas de innovación, la digitalización o nuevos modelos de trabajo. No son necesariamente negativos, pero sí que es preciso hacer un ejercicio consciente y una estrategia de adaptación y para poder mantener los mismos niveles de productividad que teníamos hasta ahora para poder entender qué es lo que necesitamos y cómo podemos actuar, ¿no? En base a todos estos impactos hemos establecido o se nos ocurrió la idea de que la palabra reconstruir recoge mucha parte o mucha esencia de lo que queremos proponer, ¿no? En la parte social. Y reconstruir porque algunas de sus acepciones según la RAE implican trabajo conjunto, es decir, no vamos a alcanzar ninguno de estos objetivos si vamos solos, si vamos por un lado las instituciones públicas, si vamos por otro lado las empresas, por otro lado las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es un trabajo conjunto y por otro lado es necesario y es imprescindible, así también lo cita la RAE, el contar con los medios adecuados. Y aquí nuevamente es un llamamiento a una acción conjunta, ¿no? No podemos esperar solo a hacer realidad esos presupuestos de los fondos Next Generation, sino que vamos a necesitar la implicación financiera de las instituciones financieras y la implicación económica del sector privado. Si no, desde luego, no vamos a poder adelantar y no vamos a poder alcanzar estos objetivos que os proponemos. En base a esta idea de reconstrucción, hemos ordenado las tendencias o las principales tendencias para el 2021 en 4 grandes áreas, ¿no? Que de alguna manera dan forma a esta reconstrucción para alinearla con los temas, con la sostenibilidad. Por eso proponemos o creemos que el reconstruir una sociedad más respetuosa, situando a los derechos humanos en el centro de la actividad empresarial, es fundamental. Otra prioridad va a ser promover esta reconstrucción inclusiva. Hemos hablado de que se están extendiendo estas brechas. Vamos a trabajar sobre esas brechas, vamos a identificarlas, vamos a ver qué instrumentos públicos contamos, con qué instrumentos públicos contamos y cómo podemos complementar esta actividad las empresas. Ya que estamos reconstruyendo, es necesario y es imprescindible entender cómo va a cambiar todo, qué impacto va a tener en las empresas, en el sector productivo, en los propios trabajadores y cómo podemos prepararnos para acelerar estos cambios que ya han sucedido, ¿no? Para adaptarnos a estos cambios que ya han sucedido y que se van a acelerar. Y, por supuesto, y no podía ser de otra manera, una sociedad más saludable, más sana, teniendo en cuenta, por ejemplo, elementos que ya ha comentado Germán de biodiversidad, nos podemos preparar para una pandemia, ya lo ha adelantado Bill Gates, que puede ser o debería ser una de las prioridades a día de hoy para las empresas. Muy rápido vamos a ir pasando por estas tendencias. Hablábamos de reconstruir situando a los derechos humanos en el centro, porque realmente los derechos humanos forman parte del fundamento, forman parte de la base real del impacto social de las organizaciones. Y en este elemento hemos visto cómo el mundo de la empresa y los derechos humanos ha evolucionado mucho en los últimos 10 años, pero si hacemos un análisis y una foto a la fecha de hoy, probablemente las empresas hemos fallado o han fallado a la hora de demostrar esa acción. Hay muchos compromisos, ha habido un gran esfuerzo por divulgar, por comprender cómo impactan, pero esa parte que va del compromiso a la acción es donde quizá está el mayor hueco. Y así lo han identificado y hay 2 grandes hitos con los que nos podemos o en los que nos debemos fijar este año en la parte de derechos humanos. Por un lado, el 10º aniversario de los principios rectores de derechos humanos y empresa de Naciones Unidas, los principios RAGI. Hay todo un paquete de medidas, de iniciativas en torno a eso. Alrededor del mes de junio va a haber un foro donde se va a presentar un informe y más adelante se va a presentar un plan de acción para promover una aplicación y una aplicación estratégica más decidida o de más calidad de estos principios. A nivel europeo
también muy pronto en este año, probablemente en el primer trimestre o en el segundo, vamos a tener o vamos a afrontar una nueva legislación, una nueva directiva de diligencia de vida, de cómo hacer o cómo promover esta debida diligencia, estos mecanismos para asegurar que la acción en los derechos humanos no tiene impacto, o se identifican esos impactos rápidos y se solucionan. Y todo esto viene muy marcado por muchos ojos que están mirando, ¿no? Aquí poníamos datos del World Benchmarking Alliance, ¿no? Una iniciativa que ya lleva varios años haciendo un ranking sobre las empresas que mejor lo hacen en derechos humanos. Y no solo es la transparencia, sino también la acción o el propio compromiso de empresas o de distintos sectores, ¿no? Como el sector inversor, a través de los principios de los PRI, pues están también adelantando esa acción o ese compromiso hacia elementos realmente de acción en los derechos humanos. Todo esto nos hace, o desde nuestro punto de vista, entendemos que vosotras, las empresas, necesitáis quizá comprender muy bien qué es lo que se avecina para poder dar ese paso adelante, ¿no? Ese paso adelante hacia, ¿no? del compromiso a la acción. Y a todo esto os vamos a acompañar desde el clúster de impacto social, donde desde luego uno de los temas más relevantes en los que vamos a trabajar este año, pues va a ser el tema de los derechos humanos. Hablábamos también de reconstruir una sociedad más inclusiva en la que permita o en la que las empresas puedan dar un paso más adelante o un paso más decidido a la hora de promover entornos donde las vulnerabilidades pesen menos, ¿no? Donde aquellas personas en riesgo se vean apoyadas, se vean fortalecidas y se vean empoderadas para alcanzar un futuro mejor. Es esto de lo que va los ODS, aquí no cambia nada, sino que, como hablábamos, uno de los efectos más graves de la pandemia y que todavía está por definir es ese pasito atrás que estamos dando como sociedad a la hora de alcanzar esos logros tan ilusionantes o tan importantes, ¿no? Como por ejemplo el hambre cero. Hay datos del Banco Mundial que cifran en 150 millones de personas que entran de nuevo en pobreza extrema que es no tener dinero para comer, 3 veces la población de España debido a la pandemia. Y esto es gravísimo. En este sentido, ya es un fenómeno que hemos analizado, que hemos estudiado mucho desde el clúster de impacto social, ¿no? El año pasado lo dedicamos a las brechas de desigualdad, no tanto de los países más pobres, sino de incluso en nuestra propia economía, ¿no? Brechas de desigualdad que están vinculadas a los desequilibrios territoriales, a la diversidad, al género, a los más vulnerables, y que tienen un impacto muy importante en la actividad empresarial, y donde la actividad empresarial tiene un papel muy relevante que jugar a la hora de cerrar estas brechas. Y en este sentido, pues vamos a estar como uno de los hitos principales de este año, vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona toda la aplicación práctica del pilar social del pilar social de la Unión Europea, donde este año esperamos grandes novedades o importantes novedades, como un plan de acción para hacer realidad este pilar europeo de derechos sociales, donde va a haber, por ejemplo, también una estrategia de discapacidad, una estrategia de economía social, una visión para las áreas rurales, con lo cual entendemos que todo esto va a fortalecer mucho el papel o el rol empresarial en este aspecto. Avanzamos con las tendencias sociales, y en esta ocasión también queremos haceros partícipes de la importancia de reconstruir una sociedad más preparada. Antes ya hemos hablado, durante mucho tiempo llevamos hablando del futuro del trabajo. Hay estudios de McKinsey que dicen que durante los 8 primeros meses de la pandemia se aceleraron la integración de tecnologías digitales que hubieran tardado de otra manera 5 años en aplicarse, con lo cual ha sido un cambio muy fuerte, un cambio muy, muy relevante, pero quizá para el que no hemos sido capaces de realizar una reflexión estratégica todavía. Ha sido un cambio operativo, ha sido forzado por las circunstancias, y estamos en este momento de asimilar este impacto y de alguna manera poder construir esos elementos organizacionales que nos permitan volver a ser competitivos en este ámbito, que nos permitan asumir estas nuevas maneras de trabajar y que nos permitan, pues, de alguna manera,
convertirlas en más sostenible, ¿no? Y una parte de esa, una importante parte de esa es incrementar los conocimientos digitales. En este sentido, el World Economic Forum, por ejemplo, cifra en un 40% el número de personas que van a necesitar nuevos conocimientos para adaptarse hasta 2025, ¿no? a estos nuevos puestos de trabajo. Tenemos también estudios muy interesantes de Manpower que están identificando y que permanentemente monitorizan qué tipo de habilidades son necesarias para estos trabajos del futuro, con mayor tecnología, mayor conexión, mayor teletrabajo. Y también, bueno, será algo que trabajemos mucho desde Forética y donde ya hemos hecho alguna acción interesante que creemos que cobra especialmente relevancia en estos términos, y es cómo hacer que esta transformación tecnológica se centre todavía más en las personas, ¿no? y muestre unos compromisos éticos y unos compromisos de sostenibilidad totalmente demostrables y que de alguna manera guíen esta acción empresarial. Desde Forética nuestro compromiso con este tema es muy completo. Tenemos tanto desde el proyecto Jobs 2030, en el que colaboramos con CSR Europe, con el World Business Council, con el Ministerio de Empleo, en el que con empresas como Manpower, y en el que reflexionamos sobre todos estos aspectos, en donde estamos buscando también buenas prácticas y buenas iniciativas para poder de alguna manera construir una hoja de ruta. Y tenemos también proyectos más operativos en los que estamos trabajando para ayudar a las empresas a reflexionar sobre qué trabajadores van a tener un mayor impacto en sus puestos de trabajo, en las habilidades que van a necesitar, y diseñando itinerarios formativos junto a ellos para poderles dar una mayor empleabilidad, ¿no? Esto es la base de una transformación tecnológica centrada en las personas. Para terminar con las tendencias sociales, creemos, y yo creo que aquí no le sorprenderá a nadie, que tenemos que aprovechar el momento para construir o reconstruir una sociedad más saludable, ¿no? Aquí hablamos de que antes de la pandemia los problemas de salud mental tenían un impacto de más de $1 billón al año en la productividad en las empresas. Según todos los datos, todos los estudios todavía iniciales, este número va a verse muy afectado por la pandemia. Ya se están construyendo de alguna manera iniciativas o aspectos relevantes para poder reaccionar a esto, ¿no? Cómo construir empresas o cómo construir programas que apoyen a los empleados en un escenario donde tienen una salud mental tan afectada, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también es importante reflexionar cómo los nuevos modelos de trabajo de los que hablábamos en la tendencia anterior pueden afectar a esta salud mental, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de la desconexión digital. Pues estos dos temas son también muy relevantes a la hora de reconstruir esta sociedad más saludable, y donde, por supuesto, también entrarán temas de cómo garantizar una vuelta segura al trabajo, cómo adaptar las oficinas, etcétera. Y todo esto, bueno, pues son temas de los que estamos explorando en nuestro grupo de acción de salud y sostenibilidad. Ya para terminar con la parte social y darle la palabra a Jaime, los proyectos de Forética, ¿no? En cada uno de estos ámbitos tenemos proyectos de Forética que ayudan a las empresas a comprender cómo afectan estas tendencias o estos fenómenos a la empresa, a entender cómo pueden reaccionar a ellos y qué conocimiento pueden compartir entre todos estos proyectos para poder trabajar empresas más sostenibles. Así que esto era todo lo que quería contar, Germán. Muchas gracias, Ricardo. Mucha información, ¿no? Como en Sí. la anterior mitad, en la parte social, porque la agenda desde luego es intensa, y gracias por hacernos ese filtro, esa digestión de los aspectos más relevantes, bajarnos a 4. Sabemos que estáis trabajando en el equipo social en muchas más áreas y con muchas más demandas y el apoyo de empresas, pero nos da muchas pistas, desde luego, de lo que está pasando. Así que gracias por hacernosla Gracias, llegar. en ello estamos. Venga. Muy bien, pues para terminar, la tercera gran área de trabajo de Forética es el ámbito de la gobernanza, y Jaime Silos, que desde luego ha acuñado ese término de la gobernanza con G mayúscula, y con su equipo, desde luego, de transparencia y buen gobierno. Nos encantará, Jaime, que nos traslades también en qué nos tenemos que fijar, desde luego, más detenidamente este año para poder avanzar. Adelante, Jaime, gracias. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a todos por seguir en esta sesión sobre tendencias. Bueno, pues vamos a hablar de cuáles son las 4 grandes tendencias que van a afectar a la gobernanza de la sostenibilidad,
y esas 4 responden, como antes decía muy bien Germán, a una sola palabra, que es el reseteo, ¿no? Hablamos de gran reseteo y ese gran reseteo lógicamente impacta en las 4 principales palancas de gestión de la gobernanza de la sostenibilidad, ¿no? La primera es la articulación de un propósito. La segunda es el despliegue de herramientas que nos ayudan a elevar los estándares sociales y ambientales en nuestras cadenas de valor, lo que llamamos también como debida diligencia. La tercera tiene que ver con la rendición de cuentas y, por supuesto, el reporte. Y la cuarta y última, vamos a ver cómo esto impacta en los mercados y en los consumidores. Bueno, pues vamos a analizar estas tendencias, por lo tanto, pero vamos a cambiar el orden, porque hemos hecho primero una enumeración más secuencial y lógica, pero vamos a cambiar el orden precisamente para reflejar de mayor a menor presión en las agendas de sostenibilidad a lo largo de este 2021 y los años siguientes, ¿no? Por eso, la primera tendencia de la que vamos a hablar es sobre el reporte, ¿no? Y la hemos titulado precisamente Las guerras del reporte. Estamos en 2021 y con más de 2 décadas de reporte en sostenibilidad a nuestras espaldas, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que todavía no existe un estándar global generalmente aceptado en torno al reporte en sostenibilidad. Por supuesto, existen estándares ampliamente extendidos, pero no podemos hablar de un solo estándar aceptado, ¿no? Y a esto contribuye muy mucho la gran fragmentación regulatoria que tenemos en materia de reporte extrafinanciero, ¿no? Si vamos a la web de Reporting Exchange, que es una iniciativa liderada por el World Business Council, en la que participa muy activamente Forética, allí veremos que en el mundo en estos momentos hay más de 2.000 disposiciones regulatorias en materia de reporte extrafinanciero, ¿no? Bueno, pues ¿esto qué significa? Pues que en el 2021 se va a recrudecer esta guerra por la hegemonía del reporte. Aquí muestro algunos de los contendientes en esta batalla, pero fundamentalmente son de 2 tipos, ¿no? Por un lado, los creadores de estándares de reporte y por otro lado, los reguladores, que son los que se van a disputar esa hegemonía del reporte. Entonces, esta batalla va a tener 3 frentes fundamentales. El primer frente viene precisamente por los nuevos entrantes y nos estamos refiriendo precisamente a aquellas instituciones que estandarizan el reporte financiero, ¿no? Y que están entrando en estos momentos a tratar de trabajar en la estandarización del reporte, en este caso de sostenibilidad o extrafinanciero. Nos referimos a EFRAG, por ejemplo, ¿no? El European Financial Reporting Advisory Group, un nombre tremendamente largo, pero que es una institución que tiene el compromiso a instancias de la Comisión Europea de presentar un informe en brevísimo tiempo de cara a cómo se debería crear un estándar de reporte en sostenibilidad a nivel europeo. Vamos a nivel global y tenemos el IFRS, ¿no? El International Financial Reporting Standards. Esta institución global lo que está planteando es para este año crear un consejo de estandarización del reporte extrafinanciero, un Sustainability Standards Board, lo que es como un SASB, pero sin la A, para aquellos de vosotros que estáis muy metidos en SASB. Bueno, este es el primer frente. El segundo frente precisamente viene por las organizaciones que ya venían trabajando en la estandarización del reporte. Y es que en el año 2021 vamos a ver cómo todas estas instituciones van a renovar sus guías de reporte, ¿no? Lo ha hecho ya hace una semana Integrated Reporting con su nuevo marco 2021. Lo hacía ayer en el World Economic Forum, ¿no? Con su propuesta de métricas. Lo va a hacer Global Reporting Initiative a mediados de año, ¿no? Con su revisión de las guías universales de reporte. Y SASB, por su parte, seguirá ganando influencia sobre todo en los mercados y además, más aún, en ese proceso de integración, como sabéis, donde se están fusionando SASB con Integrated Reporting. Y el tercer frente de esta batalla la tiene el propio regulador. Y es que el regulador va a estar especialmente activo. Sabéis que para finales de este primer trimestre, la Comisión Europea hará pública su propuesta de revisión de Directiva de Información No Financiera. Además, 2021 es el primer ejercicio fiscal con respecto al que debemos reportar en alineamiento con la taxonomía europea de finanzas sostenibles en aquellas compañías que, lógicamente, estéis afectadas por esta regulación. Y, por último, si estamos en el sector financiero, sabemos que a partir de marzo deberemos cumplir con los requisitos de divulgación de la regulación de divulgación de sostenibilidad para el sector financiero. Por lo tanto, si alguno pensaba que por tener una ley y una directiva de divulgación de la información no financiera
el reporte había llegado a su madurez, desde luego se equivocaba muy mucho, porque vamos a ver cambios muy profundos en el reporte este año y los años siguientes. La segunda gran tendencia la hemos denominado articulando el propósito en un mundo fake. Y precisamente traemos la imagen de un diamante, porque un diamante se presta mucho para hablar de pureza y autenticidad, pero también se presta para hablar de falsificaciones, ¿no? Y como todos sabéis, y lo comentaba al principio Germán, ¿no? Ha habido durante los últimos años un auge por articular o por definir un propósito empresarial por parte de las compañías, ¿no? Al hilo precisamente de las cartas de Larry Fink, ¿no? Y este propósito, esta actividad empresarial en materia de propósito ha generado dos respuestas, ¿no? Una de crítica y otra de cautela. La crítica viene de un grupo de stakeholders, ¿no? Que viene a decir, oiga, muchas de estas proposiciones, ¿no? de propósito empresarial pues son poco auténticas, ¿no? O guardan muy poca relación con el negocio. Y a veces no les falta razón, ¿no? Porque en ocasiones uno está leyendo una declaración de propósito y no sabe si está leyendo el propósito de un banco de inversión o de una ONG, ¿no? Bueno, la segunda respuesta tiene que ver con la cautela, ¿no? Y es que precisamente este propósito empresarial viene a enfrentarse con una sociedad cada vez más crítica, cada vez más escéptica y cada vez más desconfiada, ¿no? No hay antecedentes en la historia de la humanidad de una sociedad tan informada y al mismo tiempo tan desinformada, ¿no? Con lo cual, el escepticismo, desde luego, que está en auge. Y esto hace que el propósito empresarial pueda tener una derivada de riesgo reputacional, ¿no? Bueno, con todo y con eso podemos decir que las empresas han salvado los muebles en torno al coronavirus. Esto es lo que nos dice Edelman con su Trust Barometer, cuando nos dice que las empresas son la única institución que tiene el aprobado raspadito, pero aprobado por parte de la ciudadanía global, ¿no? Básicamente lo que veis en esta gráfica es un análisis en dos ejes, ¿no? En un eje vertical valoran las empresas desde un punto de vista ético y en el eje horizontal desde un punto de vista de competencia, ¿no? Pues vemos como, por ejemplo, a ojos de la sociedad, gobiernos y medios de comunicación suspenden por deshonestos e incompetentes. Aquí simplemente estamos reflejando lo que dicen los consumidores. Vamos un poquito más arriba y vemos a las ONGs que aprueban en ética, pero suspenden en competencia. Y por último vemos a las empresas que, aunque sea raspado, como decíamos, aprueban tanto en competencia como en ética. Y curiosamente lo que les ha llevado al aprobado este año ha sido el haber subido en el eje vertical, ¿no? El eje de la ética. Y eso es precisamente una respuesta por parte de la sociedad que valora positivamente cómo ha sido la respuesta empresarial, de manera general, en torno a la crisis del coronavirus. Bueno, pues aprueban las empresas, pero sin embargo no aprueban los CEOs, porque los CEOs, de acuerdo con el Barometer, tienen una tasa de aprobación del 48%, que es ligeramente superior a la de la clase política, que es del 41%. Y esto nos da que pensar y esto nos revela que la sociedad es especialmente cautelosa y crítica y desconfiada con respecto a todas las personas que tienen un poder. Y por lo tanto, también esta suspicacia se puede levantar en torno a las empresas. Bueno, pues esto es un poco lo que nos va a llevar el 2021, ¿no? El seguir avanzando precisamente para que ese propósito sea articulado y sea auténtico. Vamos con la tercera tendencia que hemos llamado la era del stewardship, ¿no? Y es que vamos a ver cómo este año y los años que nos vienen encima, vamos a ver un incremento de la presión por la custodia de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en las cadenas de valor, ¿no? Y esto tiene tres factores que lo empujan, ¿no? Por un lado está la autoconvicción de las empresas, ¿no? Hablamos de propósito y precisamente esa articulación del propósito viene a elevar o a buscar la elevación de los estándares sociales y ambientales en las cadenas de valor. Un segundo motor es precisamente el activismo accionarial, ¿no? Vemos que cada vez tenemos inversores más activos y ese activismo que hemos vivido durante los últimos años ha tenido una respuesta adaptativa por parte de las empresas, ¿no? Lo hemos visto en la temporada de juntas de 2020. Tenemos una muestra del Fortune 100, donde vemos que las compañías han más que duplicado
la información sobre sostenibilidad que han puesto en marcha, que han puesto en manos de sus accionistas, no ya solo a través de la memoria de sostenibilidad, sino a través de los kits de información que van directamente a la Junta. Por ejemplo, un 69% de las compañías nos habla o hablaba a sus accionistas sobre cuál es la responsabilidad directa que tiene el Consejo de Administración con respecto a la gestión del capital humano, ¿no? Algo que probablemente hubiese sido absolutamente desconocido hace 5 o 10 años, porque teníamos una visión donde los consejos de administración, en esa G minúscula que decía antes Germán, pues solamente se fijaban en los aspectos absolutamente financieros, ¿no? Pues esto, desde luego, está cambiando. El tercer factor de empuje, lógicamente, es la regulación. Y ya lo decía antes Ricardo Trujillo, la Comisión Europea, como veis, tiene muchos deberes este año. Una de las cosas que tiene que entregar es una propuesta de regulación de consejos de administración sostenibles, donde, lógicamente, lo que vamos a ver es un refuerzo de la sostenibilidad como parte de la responsabilidad fiduciaria de los consejos de administración y donde, precisamente, ese incremento en la due diligence de las cadenas de valor va a ser pues muy notoria. Por poner un ejemplo, ¿dónde va a estar la presión inversora? Bueno, pues en la parte social, antes nos lo comentaba Ricardo, va a estar fundamentalmente en la parte de recursos humanos, de derechos humanos. Pero donde sí que vamos a ver más presión todavía va a ser en la agenda climática. Decía Larry Fink en su carta que para cumplir los compromisos del Acuerdo de París, las compañías deben reducir sus emisiones del orden del 8 o el 10%, entre el 8 y el 10% por año para poder llegar a esa neutralidad en 2050. Sin embargo, nos dice MSCI que tan solo el 3% de las compañías cotizadas está experimentando unas reducciones de emisiones de esa magnitud. Es más, una de cada 3 compañías de las que han establecido objetivos climáticos ambiciosos, solamente una de cada 3 está cumpliendo sus objetivos, de manera que los otros 2/3 están incumpliendo. Y esto va a desatar esa diligencia debida desde el punto de vista del inversor, desde el punto de vista de las empresas, para trabajar, fortalecer el Scope 1, el Scope 2 y en sus cadenas de valor el Scope 3 en materia climática. Vamos con la última gran tendencia, que es la del consumidor sostenible, ¿no? Desde luego, si un agente ha faltado en el debate de la sostenibilidad durante los últimos años, ha sido el consumidor. Y esto lo decimos con cariño, pero desde el conocimiento, ¿no? Porque Forética lleva desde el año 2002 analizando las tendencias de consumo responsable. Y llevamos desde el 2002 equivocándonos, porque siempre decíamos, bueno, que viene el consumidor consciente, ¿no? Y todavía no ha llegado. Es verdad que hay muchos consumidores muy conscientes, pero no llegan a tener una masa crítica suficiente. Bueno, pues algo parece que va a cambiar este año y los próximos. Por lo menos así nos lo presenta Euromonitor, que en su informe Top 10 Global Consumer Trends, de esas 10 tendencias principales de consumo a nivel global, la primera y más importante es la de la sostenibilidad, que bajo el epígrafe, como antes decía Germán, de Build Back Better, pues lo que viene a decirnos es que los aspectos sociales y ambientales van a tener un rol mucho más importante. De hecho, el 69% de los directivos de marketing estima o anticipa un incremento en la sensibilización del consumidor durante este año a raíz, sobre todo, del coronavirus, y más del 70% de los profesionales de marketing estima que la sostenibilidad va a ser un atributo fundamental en su construcción de marca durante los próximos años. ¿Qué pasará en España? Pues no lo sabemos, pero desde luego lo vamos a medir. Aquí tenéis el distinto peso que ha ido teniendo la sostenibilidad o la responsabilidad social de las empresas a la hora de formar la opinión del ciudadano español en torno a lo que es una buena empresa. Como veis, aquí hay un fenómeno estadístico que conocemos como regresión a la media, ¿no? Y es que pues no parece que hay un patrón claro de avance. Hay unos años que avanza, luego retrocede. Bueno, pues vamos a ver si este 2021 va a ser el año decisivo para el consumidor sostenible y desde luego lo vamos a medir desde Forética. Bien, en resumen y por no alargar, son 4 grandes tendencias. Vamos a tener una efervescencia en el reporte, vamos a tener una pulsión por generar un sentido del propósito auténtico y articulado.
Vamos a tratar de trasladar ese propósito en nuestras cadenas de valor a través de instrumentos de diligencia debida y vamos a trabajar con nuestros clientes, con nuestros consumidores para poder fortalecer ese vínculo de consumo responsable. Bueno, pues para cada una de estas tendencias tenemos nuestros proyectos en Forética. Os invitamos a que sigáis la actividad de nuestro clúster de transparencia en materia de reporte. Os invitamos a que sigáis el trabajo que estamos haciendo junto con el World Business Council y con los CEOs de las compañías que forman hoy Forética para avanzar en un discurso y una acción sostenible. Por supuesto, seguiremos mejorando nuestras herramientas al servicio de la diligencia debida, y aquí recuerdo a nuestra querida SG21, que es la primera herramienta a nivel mundial, ¿no?, de certificación de responsabilidad social que ayuda a tantas cadenas de valor a gestionarse. Y, por supuesto, mediremos el consumo responsable con la edición nueva del Informe Forética 2021, que esperemos que nos dé mucha más información sobre el avance del consumidor. Muchas gracias a todos y, Germán, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jaime, por traernos también las tendencias del área de transparencia y gobernanza. Y este ha sido el repaso. Hasta aquí hemos tenido un repaso de los aspectos sociales, ambientales, de transparencia y buen gobierno que van a formar parte de la agenda y, desde luego, tiene que ser relevante para las empresas tenerlos en cuenta a la hora de generar sus nuevos proyectos y su actividad. En el proyecto del futuro de sostenibilidad preguntábamos a las empresas de Forética cómo iban a cambiar sus estrategias, sus planes de negocio. El 80% de las empresas nos decían que estaban ya cambiando la estrategia y estaban poniendo la sostenibilidad en un lugar absolutamente más destacado. Con lo cual, dos elementos más para terminar. Si, por favor, equipo, me devolvéis el control de la presentación, ya lo tengo. Los hitos claves de la agenda de los próximos meses están publicados en nuestra página web, pero una agenda, desde luego, en la que os animamos a participar, a colaborar, en la agenda internacional, pero también impulsar muy decididamente la agenda nacional de todos estos elementos que hemos ido hablando, y podréis ver las fechas clave para llevarlos a cabo. Las iremos actualizando y sumando las que se vayan produciendo. Y, en segundo lugar, también estar atentos, desde luego, y aquí os dejamos las referencias de muchos de todos los documentos que hemos ido mencionando, algunos más de referencias y algunos más que iremos sumando con los links para que podáis, desde luego, rescatar los datos o profundizar más allá de una presentación que solo tiene el objetivo de marcar, desde luego, esas líneas generales para, ya con más contenido, llevarlas a cabo. Así que agradecer a todo el equipo de Forética, desde luego, por su trabajo, por su continua atención a estas tendencias, herramientas, metodologías que ponen a disposición de los socios, a los socios de Forética, desde luego, por contribuir también a todo este proceso y llevarlo a la acción, y a todos los que nos habéis seguido hoy en esta presentación. Desde luego, nuestras tendencias para este año están claras. Vamos a trabajar para que sea tendencia a fijar fechas en esta década para la neutralidad climática, para ser cero residuos, para garantizar la protección de la naturaleza, la ausencia de discriminación, el respeto a los derechos humanos y operar con los más altos estándares de gobierno corporativo. Esa será nuestra ambición, lo llevaremos a la acción y, desde luego, buscamos alianzas con todos, y aquí nos tendréis al equipo de Forética y los socios a vuestra disposición. Muy buenos días a todos y hasta pronto.